Bendiciones a todos nuestros hermanos que están con la disposición de poder juntamente con nosotros escudriñar la palabra de Dios en este tema tan interesante, la escatología bíblica. En esta noche, en esta oportunidad, vamos a detenernos para poder escudriñar el capítulo 11 del libro de Apocalipsis y vamos a aprender sobre el ministerio de los dos testigos. Y pues con ese propósito estamos aquí una vez más con el hermano Edwin Rivera, de manera que podamos compartir, platicar, discutir y procurar que a través de esta plática podamos apoyar y ayudar a aquellos que tienen ese deseo de conocer las cosas que Dios ha revelado a través de su palabra. Hermano Edwin, qué gozo que nos podamos conectar de nuevo. Amén, gracias pastor. Yo creo que ha sido interesante esta serie que hemos estado siguiendo estos viernes. Ha traído tremenda revelación y nos ha llevado a entender un poquitito más acerca de los eventos finales. En todo lo que hemos hablado, pastor, hemos llegado hasta la mitad de la gran tribulación y eso es emocionante porque tienen eventos que van a marcar, o mejor dicho, que tienen una importancia tremenda. E igual, algo interesante, la mitad de la gran tribulación es también reflejada en la mitad del libro de Apocalipsis. Se han sonado 6 trompetas, se han abierto los 7 sellos y la séptima trompeta, pues tenemos que averiguar a dónde está, qué es lo que pasó con ella. Muy importante también para mí todavía, hermano Edwin, aclarar que posteriormente vamos a regresarnos para que podamos detenernos en detalles sobre la apertura de los sellos y ver el hecho de los acontecimientos conectados con las 6 trompetas que a la altura del capítulo 11 ya fueron sonadas. Particularmente en el capítulo 9 de Apocalipsis, verso 13, dice que el 6º ángel tocó la trompeta y se oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Así que a esta altura, como usted bien menciona, Apocalipsis 11, estamos a la mitad de la tribulación, estamos a la mitad del libro de Apocalipsis, y este capítulo es sumamente importante entenderlo por una sencilla razón, hermano Edwin, y es que desde el principio del capítulo 11 de Apocalipsis hasta el final del capítulo 11 se cubren 42 meses de eventos, pero únicamente conectados con el ministerio de los dos testigos. Luego, a partir del capítulo 12, se nos vuelve a llevar a la mitad de la gran tribulación de nuevo y se nos narran eventos relacionados con una serie de aspectos paralelos, tanto en el cielo como en la tierra, mientras se ha desarrollado también el ministerio de los dos testigos. Y eso es lo que vamos a tratar de cubrir en esta ocasión. Amén. Interesante la plática que vamos a tener esta noche y esperamos sea de mucha bendición para todos aquellos que están siguiéndonos a través del Facebook, a través de YouTube. Y que se reporten y nos hagan saber sus inquietudes también para ver de qué manera podemos apoyarles a entender de una mejor manera lo que está escrito en la palabra. Amén. Bueno, comencemos con el verso 1, hermano Edwin, verso 1 y 2. Hágame el favor de leerlo para que podamos comenzar a ubicarnos. Apocalipsis 11:1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Recordemos que a Juan se le dan instrucciones claras, se le dan revelaciones, hay un lenguaje simbólico, hay un lenguaje figurado, hay cosas que se pueden entender literalmente, otras cosas que ahí mismo se explican, pero aquí se nos está hablando un detalle sumamente interesante, se nos habla de 42 meses. Así que podemos establecer que este verso 1 y 2 es clave para que nos ubiquemos en el tiempo y la duración que hay de la gran tribulación, porque nos está hablando de la mitad y particularmente la segunda parte, la segunda mitad de la gran tribulación. Amén.
Tuvimos vale ahí para la edición. Tuvimos un pequeño problemita ahorita. Trató de entrar una llamada y se nos cortó, pero lo vamos a editar. Cuando lo subamos editado, pues se va a escuchar perfectamente. Ahorita ya estamos completamente ubicados. Vamos a cortar ese pedazo. Ok. Vamos hacia el verso 3 entonces. En el verso 3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Aquí es donde resulta interesante ver que se nos está dando un espacio de tiempo, un marco de tiempo bastante claro. Así que vamos a utilizar la primera diapositiva para que podamos tratar de ubicar de una mejor manera a nuestros hermanos en las ideas que queremos transmitir. Dice el verso 3: daré mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Entonces cubramos estos aspectos. A manera de introducción del capítulo 11 de Apocalipsis, ya hemos mencionado que estamos a la mitad del libro, estamos a la mitad de la gran tribulación, ya se abrieron 7 sellos, ya sonaron 6 trompetas, y que el ministerio de los 2 testigos durará 42 meses, que equivale a 3 años y medio, y que es lo mismo que 1260 días. Cuando su ministerio termine, ellos van a ser asesinados, pero luego van a resucitar y van a ser arrebatados. Así que, como lo mostramos en este diagrama, esto es la introducción al capítulo 11. Muy importante que cada uno de nuestros hermanos entienda que hay eventos que transcurren a lo largo de la primera mitad. Hay eventos que transcurren a lo largo de la segunda mitad. Pero también hay eventos específicos que suceden cuando comienza la tribulación, en la mitad de la tribulación y al final. Entonces aquí tenemos algunos eventos, no son todos. Hemos marcado acá, para efectos de darle seguimiento a la secuencia, que en la mitad de la gran tribulación, que es la misma semana 70 de Daniel, tienen que darse estos eventos. La abominación desoladora, que es cuando el anticristo se proclame como Dios. El pacto roto, o sea que a partir de ahí los israelitas ya no van a poder continuar con los sacrificios. Cesar los sacrificios en el templo, y como una consecuencia inmediata, Israel va a tener que huir al desierto, como lo dice la palabra, donde va a ser sustentada por tiempo y tiempos y la mitad y un tiempo. En este mismo diagrama, de una manera resumida, establecemos que según la Biblia, la segunda parte de la gran tribulación incluye una gran cantidad de eventos, pero los que nos ocupan en esta sección son aquellos que están relacionados con el ministerio de los 2 testigos. Así que, según los versos que hemos leído y los que vamos a continuar utilizando, solo en este capítulo 11, confirman la idea que los 2 testigos van a desarrollar su ministerio durante la segunda mitad de la gran tribulación. ¿Y cuál es su ministerio? Ellos van a profetizar, o sea, van a hablar de parte de Dios, van a anunciar los juicios que estarán viniendo, estarán llamando al pueblo de Israel, porque es un ministerio a Israel. Al arrepentimiento, porque ellos se han apartado de Dios, porque ellos han violado la ley de Dios. De hecho, es necesario saber, y probablemente muchos cristianos no lo saben, la nación de Israel moderna es prácticamente una nación pagana. Ellos tienen un día del orgullo homosexual, tienen un festival, hay una mafia judía, hay pecado de toda clase en medio de la nación de Israel, y solamente hay un grupo que se puede considerar reducido, los judíos ortodoxos que están esperando al Mesías. Hay otro grupo que podrían ser los judíos mesiánicos, otros podrían ser judíos católicos, otros podrían ser judíos de otras religiones. Entonces Israel está dividido. No hay que tener esa idea de que Israel es un pueblo de gente temerosa de Dios y que están esperando, sino que solamente hay un grupo, y por eso los 2 testigos aparecen llamando al pueblo al arrepentimiento, a confrontarlos por la apostasía. Y cuando ellos terminen su ministerio, ellos van a ser arrebatados después de haber sido asesinados
Y esto nos acerca a lo que es el final prácticamente de la gran tribulación. Así que vamos a hablar un poquito. Yo creo, pastor, a los dos testigos, hermano, a partir del verso 3. Ok. Una de las grandes preguntas en el ámbito cristiano evangélico es ¿quiénes son estos dos testigos? Ya que hay unos puntos de vista, como el cual está establecido en los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero también está el otro punto de vista con respecto al poder que han manifestado algunos siervos de Dios. Y dentro de ellos, pues creo que hay algunos nombres que vale la pena, o mejor dicho, sé que van a estar ahí nombrándose con respecto a quiénes son estos dos testigos. Es correcto. Y de hecho hay otras interpretaciones en las cuales no se toman en cuenta a individuos o a personas, sino que se habla de una interpretación simbólica, figurada. Hay algunos que dicen que los dos testigos no son dos personas, sino que representan a los santos del Antiguo Testamento y a los del Nuevo Testamento. Y eso nos lleva a ir forzando un poco la escritura. Ahora, usted mencionó la primera base, que es lo de que esté establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, algo que fue citado en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en un contexto donde la gente incluso creía en la reencarnación. Y esta idea se ocupa como base para decir, asegurar que los dos testigos son Enoc y Elías. Porque Enoc fue traspuesto. Caminó con Dios y fue llevado con... Y Dios se lo llevó. Sí. Y Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Entonces viene la interpretación, y este es parte del problema que tenemos, que existen muchas interpretaciones, existe la libertad, ¿verdad?, de interpretar la Biblia, y yo creo que existe la responsabilidad de interpretarla, pero tenemos que tener bases, respaldo, y aún aquellas partes que son difíciles, ver dónde hay más argumento bíblico para poder sustentar una posición. Sin embargo, en esto, como es simbólico, hay toda clase de interpretaciones. Pero volviendo a esta de que se trata de Enoc y Elías, los defensores de esta posición sostienen ese texto que usted mencionó. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Pero en lo personal considero que ese no es un texto que aporte una base muy firme por una sencilla razón. Usted coincidirá conmigo en que en el Antiguo Testamento hubieron personas que resucitaron. Sí, el que tocó los huesos del profeta. Sí, el hijo de la viuda. Correcto. Luego en el Nuevo Testamento también hubieron personas resucitadas en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Sí. Personas que resucitaron en el ministerio del apóstol Pablo o Pedro. Pero estas personas volvieron a morir. Entonces, ¿cómo es que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después del juicio? Si estas personas que resucitaron murieron dos veces. Ahora, queriendo aplicar esa ley a que estas dos personas, estos dos testigos tienen que ser Enoc y Elías, se ocupa como argumento de que tienen que venir para que mueran, para que la bestia los mate, y entonces se cumpla aquella palabra. Pero lo que hay que hacer es entender que esa palabra fue escrita en un contexto de creencia en la reencarnación. Y para que la gente no crea que hay una otra oportunidad, y otra oportunidad, como se sostiene en algunas religiones orientales, donde dependiendo cómo usted se haya comportado, resucita. Es lo que va a resucitar después. Va a encarnar después. Sí. En un animal. Por ejemplo, creo que la religión hindú es la que respetan a las vacas, hay ratas en el templo, y se considera de que las personas pueden volver a la vida en alguna clase de forma animal. Entonces, en ese contexto de reencarnación, la Escritura establece: el hombre una vez está muerto, ya no hay nada más que se pueda hacer por él, sino que lo único que le espera es el juicio. Entonces vemos que ese es un principio divino, pero que no debería ser la base para poder sustentar quiénes son esos dos testigos. Vamos a verlo más adelante en base a los detalles, en base a las acciones que son narradas, y solamente quiero mencionar en este punto, para que avancemos con la Escritura, que la otra posición es que es Moisés y Elías quienes conforman esta pareja de testigos,
por causa de las señales que hacen. Y lo vamos a ver más adelante en detalle a medida que avancemos con la escritura. Hablemos un poco acerca de qué es lo que ellos van a hacer. Ellos van a hablar de parte de Dios. O sea, profetizar es hablar de parte de Dios. Pero también implica anticipar, anunciar, y en este caso ellos vienen para anunciar juicios. Pero no solamente van a anunciar juicios, sino que también, según la palabra, lo vamos a ver en los textos que continúan, ellos tienen la capacidad de ejecutar juicios, y si los quieren tocar, la gente va a morir, los que se levanten en contra de ellos. Así que están vestidos de cilicio, símbolo de juicio, un llamado al arrepentimiento por la apostasía y por el rechazo de Dios, y su ministerio va a consistir en anunciar los juicios de Dios y llamar a Israel a la conversión. Y ellos se van a oponer al sistema de la bestia que va a ser establecido, y por eso la bestia va a tentar matándolos. Es interesante lo que dice en el versículo 5, pastor, donde dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Al pensar en el lenguaje simbólico, pues uno se imagina como que si es un dragón el que está echando fuego, pero sabemos que no es literal, sino que representa la autoridad y el poder de Dios, el juicio. Es la forma de entenderlo. Ahora, retrocedámonos al verso 4 para encontrar un detalle sumamente importante. Hágame el favor de leerlo, por favor. Dice, versículo 4, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Ok, en el libro de Apocalipsis se nos dan detalles sumamente interesantes que nos ayudan a ir conectando la escritura. Y eso de que son los 2 olivos nos lleva a la pregunta, ¿cuáles 2 olivos? ¿Cuáles son esos 2 olivos? Bueno, resulta que en el libro de Zacarías se nos revela quiénes son esos 2 olivos, se nos da un poco más de detalle acerca de ellos. Zacarías capítulo 4, verso 11, para los que toman nota. Zacarías dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Zacarías estaba teniendo una visión, pero en esta visión también se le da una explicación a él, y esa visión es a la que se hace referencia aquí en el libro de Apocalipsis. Verso 13 se le dice a Zacarías, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. O sea que los 2 testigos son llamados 2 olivos y también son llamados 2 ungidos. Y dice que están delante del Señor, o sea que actualmente están en la presencia de Dios. Y se habla de que tienen una unción, tienen la presencia de Dios. Y esa es la conexión importante que hay, y es la causa por la cual ellos tienen el poder de herir, de ejecutar juicios sobre la tierra, como lo dice en el verso 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí nos vamos a detener un poco en la identidad. ¿Cómo podemos saber quiénes son? Después de haber señalado el hecho de que son personas que no van a poder ser tocadas por el enemigo ni por nadie hasta que terminen su ministerio, lo cual revela que Dios tiene el poder en todas las cosas siempre. Se menciona un detalle muy importante. Dice que estos tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. ¿Quién hizo eso? Elías. Elías fue el que, bajo el mandato de Dios y por la palabra de Dios, amén, decretó, anunció, oró para que no lloviera. Luego el Señor le dijo que iba a haber lluvia, le creyó a Dios y oró y llovió. Luego menciona que también tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y aquí entra Moisés. Ahí entra Moisés en las señales que hizo en Egipto. Y se menciona algo más, herir la tierra con toda plaga, y dice cuantas veces quiera. O sea que queda a discreción de ellos, al juicio de ellos, al criterio de ellos, ejecutar, herir la tierra con plagas.
con toda clase de plagas y las veces que ellos quieran. Y esto particularmente en contra del gobierno de la bestia y de los que están bajo ese sistema. Y por eso que la bestia posteriormente se levanta para poder asesinarlos, porque ellos están denunciando la apostasía, ellos están hablando de parte de Dios, ellos están llamando a la gente al arrepentimiento, señalando todo el pecado, toda la maldad, la idolatría, la hechicería, los robos, los pecados sexuales. Y ellos entonces son un estorbo para el gobierno de la bestia, que ha sido ya establecido a la altura de la mitad de la gran tribulación. Amén. Amén. Pastor, pero también existe la posición en aquellos que se apoyan en este versículo, Romanos 11:17, donde dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Con ese versículo algunos se apoyan para decir: estos dos olivos son la iglesia, el pueblo de Dios, Israel, y la iglesia del nuevo pacto. Sí, como les repito, existe una gran cantidad de ideas o de interpretaciones. Probablemente necesitamos subirle un poquito más al audio, me están indicando. Chequemos ahí si le puede subir un poquito. Existe toda clase de posiciones en esto, toda clase de interpretaciones, desde lo que suena más absurdo hasta lo que sí parece tener un buen respaldo bíblico. Pero hay que recordar que el apóstol Pablo está usando esa figura de la higuera porque la higuera representa a Israel, aún en el lenguaje que nuestro Señor Jesucristo utilizó. Él habló de Israel, lo comparó con la higuera, habló acerca de que la higuera iba a florecer. Y ahora el apóstol Pablo ocupa esa misma figura, llamando a Israel la higuera verdadera, y nosotros siendo insertados, nosotros siendo hechos parte, aunque no teníamos parte. Pero ahí el enfoque es lo del nuevo pacto y lo de la herencia por medio de la fe y venir a ser herederos, ser hijos de Abraham, como lo dice el libro de Gálatas, y nuestra relación con Dios como creyentes. Pero algo que sí tiene peso es el hecho de que Moisés y Elías ya ejecutaron esta clase de juicios. Otro elemento muy importante es que estos dos representan a la ley y los profetas. Son los dos personajes que aparecieron el día en que el Señor se transfiguró. Cuando Pedro, emocionado, le dijo: Señor, hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Entonces, vemos que Moisés y Elías tienen una posición sumamente importante en el desarrollo del trato de Dios. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y esto de que Elías habría de venir también fue mencionado de una manera directa. Entonces resulta que la venida de Elías no es un problema, porque hay citas claras acerca de que Elías había de venir. Entonces el único problema que se queda es con respecto al compañero, ¿verdad? Que si será Enoc o que si será Moisés. Pero sí podemos creer que es Moisés, porque Moisés representa la ley, representa esa etapa importantísima de la ley. Y por cierto, en Malaquías capítulo 4, verso 4 y 5, también los encontramos juntos en una referencia casi simultánea. Ahí dice: acuérdense de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y luego en el 5, he aquí yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. En lo personal, yo creo que existe más evidencia bíblica a favor de que se trata de Moisés y Elías, aunque otro de los argumentos que hay para sostener que es Enoc es que según Judas, Enoc profetizó la venida del Señor. Y entonces por ahí siguen los argumentos en cuanto a la profecía, pero yo creo que hay más peso, y particularmente yo creo que se trata definitivamente de Moisés y Elías, porque aquí estamos hablando de la ley y los profetas, aparte de que ellos fueron quienes ejecutaron esta clase de juicio sobre la tierra.
Tenemos también que continuar en el verso 7, y aquí se nos menciona: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es necesario entender y por qué es que la bestia los quiere muertos. Ahora, yo quiero detenerme un momento y ocupemos una segunda gráfica para que podamos entender lo de los tiempos. Ocupemos la gráfica confirmando los tiempos, porque en el verso 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio. Ahora, el testimonio de los dos testigos dura 1260 días. Eso equivale a 42 meses, eso equivale a 3 años y medio. Ahora, veamos cómo la escritura encaja una con otra. Veamos algunos textos que se encuentran en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, se dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En este diagrama estamos mostrando ahí que a la mitad de la semana 70 de Daniel se va a cesar todos los sacrificios, todos los holocaustos, todas las ofrendas. ¿Por qué? Porque el anticristo ya habrá irrumpido en el templo, se habrá proclamado como Dios, habrá efectuado lo que se llama la abominación desoladora, y entonces va a cesar el sacrificio que los judíos han estado realizando con toda libertad, con toda paz, durante la primera mitad de la gran tribulación. Entonces, este texto es clave para entenderlo, porque el pacto se confirma por una semana más, pero a la mitad de la semana se rompe el pacto, cesan los sacrificios, y entonces tienen que darse los eventos que van a finalizar con que el anticristo y el falso profeta tienen que ser lanzados al lago de fuego, y el diablo lanzado al abismo por un tiempo. Ahora, me interesa compartir con los hermanos esto de los tiempos, porque esto nos ayuda a comprender, aunque hay, como les repito, una gran cantidad de doctrinas, posiciones al respecto. Algunos han medido este tiempo y lo aplican en el siglo I, otros llegan hasta el siglo III, una gran cantidad de doctrinas. Pero aquí, si nosotros entendemos que la gran tribulación es un periodo de 7 años que van a iniciar a partir del momento en que la iglesia sea arrebatada, hay textos que nos muestran los eventos de la mitad, de la primera mitad y de la segunda mitad. Por ejemplo, Apocalipsis 12, verso 14 dice que se le dieron a la mujer las 2 alas de la águila, de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta mujer es Israel, de una manera simbólica, que nos está representando a una mujer que estaba con dolores de parto, símbolo de que van a conocer al Mesías, están próximos a conocer al Mesías. Y se ocupa este lenguaje, que van a ir al desierto, van a huir y van a ser sustentados por un tiempo, luego tiempos plural y la mitad de un tiempo. Esto nos habla de una manera simbólica también de 3 años y medio, y es el mismo lenguaje que se ocupa en Daniel 7, verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Habla de esta bestia. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Muchos piensan que es la iglesia. No, si fuera la iglesia, entonces el Señor no vendría a arrebatar a nadie. Estos son los mártires. Y dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. El mismo lenguaje de Juan o en Apocalipsis es el lenguaje con el que se le habló a Daniel en el capítulo 7. Ahora, si nos regresamos a Apocalipsis, ahora capítulo 13, verso 5, dice que a la bestia se le da una boca que hablara grandes cosas y blasfemia. Es lo mismo que está hablando en el texto de Daniel 7:25, y dice que se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y luego
Apocalipsis 11:3, que ya lo leímos, donde se nos habla de la duración del ministerio de los 2 testigos, donde se dice que son 1260 días. Entonces, todas estas escrituras son importantes que cada uno de nuestros hermanos puedan detenerse a leerlas, porque nos están hablando de la segunda mitad de la gran tribulación, nos está hablando del ministerio de los 2 testigos, pero también del gobierno de la bestia en su máxima expresión, hasta el punto que se atreve a blasfemar y a maldecir a Dios y a los moradores del cielo, y a perseguir a los santos y a quebrantarlos. Daniel en el capítulo 7 habla mucho sobre esta etapa de la gran tribulación, y yo aconsejo a mis hermanos que puedan ir a ese capítulo para entender una serie más de detalles importantes. Algo, pastor, que pienso yo que es importante hacer énfasis es, en la primera parte, o sea, en los primeros 3 años y medio, va a haber sufrimiento para toda la humanidad, pero Israel va a estar en paz. Pero en la segunda parte, cuando comienza la segunda parte de la gran tribulación, ahora es una persecución por causa del gobierno y de el falso Cristo, la bestia, que se ha proclamado a sí mismo Dios. Entonces ahí ya va a haber persecución religiosa. ¿Es esto correcto? Básicamente lo que tenemos que entender es que mientras Israel tiene paz y los judíos vuelven a su territorio y son reconocidos como los verdaderos dueños, por así decirlo, de esa porción de tierra, y Jerusalén es reconocida y levantada en una posición de beneficios que no han tenido durante muchos siglos, Israel va a poder restablecer el culto y adorar a Dios, porque es la única forma en que el anticristo los puede engañar. Pero la intención del anticristo es luego someter tanto a los judíos como a todo el mundo en un nuevo sistema de gobierno, y de eso se está hablando mucho ahora, el nuevo orden mundial. La ONU habla acerca de un solo gobernante, de unificar leyes, de abrir fronteras. Se habla incluso acerca de establecer los mismos aranceles de importación en todas partes. O sea, un mundo globalizado. Nos habla de un gobierno mundial, de una sola persona tomando las decisiones de cómo gobernar todo el mundo. Pero esto está conectado, como usted bien citaba, con lo de la persecución religiosa, porque está conectado con una sola religión mundial. Porque el anticristo al final, al igual que el diablo, está buscando la adoración. El diablo quiso que Jesús le adorara. Y el anticristo, al proclamarse como Dios, está buscando la adoración, ser reconocido como Dios, y él mismo se va a levantar en contra de todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Y por eso es que los mártires, que no son la iglesia, esos son los que se quedaron en la gran tribulación, los mártires van a ser decapitados, mucha gente va a morir, y por eso tenemos que regresarnos a la apertura de los sellos, porque ahí se nos habla de ellos. Ellos tienen que morir, porque se le da la potestad a la bestia de que tenga esa autoridad hasta de destruir, de matar a los que se opongan al sistema político y religioso. Entonces ciertamente habrá una combinación de ambas cosas, por lo que se podría llamar una persecución religiosa, y todo con el fin de unificar absolutamente todo el dominio en una sola persona, pero en realidad detrás de esa persona está el diablo mismo. El diablo. Todos los reyes de la tierra le van a entregar su autoridad al dragón, es lo que dice la palabra. Ahora, si continuamos con el ministerio de los 2 testigos, tenemos que enfocarnos en que ellos van a ser asesinados cuando hayan terminado su testimonio, o sea, no antes. Interesante ver que Dios guarda a sus siervos hasta que terminen su testimonio. Y en el verso 8 dice que sus cadáveres van a estar en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, una ciudad de pecado, y Egipto, una ciudad de esclavitud espiritual, donde también nuestro Señor fue crucificado. Pongámosle atención a esa frase, dice en sentido espiritual, porque nosotros sabemos que el Señor fue crucificado en Jerusalén, en Israel,
pero se conecta a Sodoma por causa del pecado. Y se conecta a Egipto por ser un lugar de esclavitud, de padecimiento. Ahora, lo más importante es que dice en el verso 9 que los pueblos, tribus, lenguas y naciones van a ver sus cadáveres por 3 días y medio. En el verso 7, la bestia se ha levantado en contra de los 2 testigos, los vence y los mata. Algo que parecía imposible, porque ellos ya habían hecho que los que querían matarlos a ellos murieran. Pero ahora la bestia viene con un poder mayor, aparentemente. Pero esto es parte del plan de Dios. Durante 3 días y medio dice que dejan sus cadáveres en la plaza de esta ciudad grande. Mire, y en la época que esto se escribió, hubiera sido pues prácticamente imposible que las naciones pudieran ver los cadáveres. Pero en nuestra época, con la tecnología, las redes sociales, la televisión satelital y todo, sabemos lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo, casi al instante. Algo inmediato. Y entonces aquí se nos habla y se le anticipó a la iglesia por medio de Juan, que esto iba a ser un evento que todo el mundo iba a poder darse cuenta. Y aquí tenemos que entender que la bestia los quiere muertos porque se han opuesto a su gobierno, a su sistema. Están hablando del Dios vivo y la bestia quiere proclamarse como Dios. Entonces no le conviene a él y a sus hijos. Definitivamente. Aparte de que están llamando a la nación de Israel a la conversión, al arrepentimiento. Entonces ellos tienen que ser removidos para poder tomar todo el control absoluto de la tierra, el dominio político y el dominio religioso. Y precisamente por causa de ese estorbo que ellos representan, son expuestos cuando los matan como una victoria, como un triunfo, son expuestos públicamente, pero esto es parte del plan de Dios, para poder mostrar un milagro todavía mayor, porque van a ser resucitados. Pero para entender un poco el ambiente de lo que está sucediendo, de esa pugna de poder de Dios, que tiene 2 representantes, y el diablo, que también tiene 2 representantes, el anticristo y el falso profeta, esa pugna de poder, así como en Egipto, donde Moisés, ¿verdad?, y Aarón contra los magos de Egipto, que hicieron las mismas cosas, bueno, las primeras, porque ya a partir de crear un piojo no pudieron. Ahí ya no. Entonces vemos la pugna de poder, y se menciona que son tan gran estorbo a los planes del anticristo, que cuando ellos sean asesinados, en el verso 10 dice que los moradores de la tierra se van a regocijar. Imagínense, la gente alegrándose porque los mataron, hasta el punto que se van a enviar regalos, dice, unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Interesante entender que mientras la bestia está persiguiendo a los que se oponen a su sistema, Dios está tratando con aquellos que pertenecen al sistema satánico, al sistema de la bestia. Y ellos han atormentado, han traído muerte, han traído juicio sobre los moradores de la tierra. Sí. Y entonces en el verso 11 dice que después de los 3 días y medio, o sea, como quien dice, que se pruebe que estaban bien muertos, al igual que Lázaro, que su cadáver ya estaba descomponiéndose. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, para que se den cuenta que el máximo poder le pertenece a Dios. Aparentemente un poder mayor los venció a ellos, los derrotó a ellos, pero ahora viene una manifestación de quien tiene verdaderamente todo el poder de dar vida a los muertos. Dice que entra el espíritu de vida, se levantan sobre sus pies. Imagínense ustedes esa escena después de que los cadáveres han estado expuestos 3 días y medio, cámaras enfocadas ahí día y noche, pero de repente resucitan, se levantan sobre sus pies, y va a caer un gran temor sobre los que lo vean. Y luego dice que ellos oyen una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Tremendo lo que se nos narra aquí, hermano. Amén. Algo curioso, pastor, que estaba viendo aquí en el versículo 11, dice, después de 3 días y medio. Y el ministerio de ellos fue de 3 años y medio. Se mantiene otra vez la relación del 3 y medio. Vemos una conexión, y es importante también saber que estamos llegando ya prácticamente a la manifestación del Señor Jesucristo, porque esto es al final de la gran tribulación,
Y los próximos eventos que se nos narran a partir ya del verso 13 en adelante, prácticamente que están conectados con el retorno del Señor Jesucristo. Pero es importante mencionar que al Señor Jesús, quienes lo vieron ser arrebatado, fueron los discípulos, los apóstoles. Pero a estos quienes los van a ver resucitar y que sean arrebatados, son sus enemigos. Sí. Ahora, cuando resucitan, yo me imagino el temor. ¿Por qué el temor? Porque ellos han atormentado a los moradores de la tierra. Entonces ellos pueden pensar, resucitan y van a continuar atormentando, trayendo juicios. Pero no, el plan de Dios es otro. Ya no son ellos, es el Señor que viene para ejecutar venganza, para ejecutar sus juicios. Y lo que estos hicieron no es nada comparado con lo que el Señor traerá. Pero eso ya está mucho más adelante en el capítulo 19. Por eso es que es importante que establezcamos esta verdad en la mente de todos nuestros hermanos. El capítulo 11 comienza en la mitad de la gran tribulación, nos lleva hasta el final, menciona la segunda venida de Cristo, pero el capítulo 12 nos continúa narrando más eventos. De manera que en el 19 se nos habla de la segunda venida de Cristo. Y ya en el 20 se nos habla de eventos conectados con el inicio del milenio, que es algo para lo cual tenemos que hacer también otro programa. Así que continuamos con el verso 13. Léalo, por favor. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. De ahí, y el tercer ay viene pronto. Ok, entonces entendamos que cuando se dé el arrebatamiento de los dos testigos, contrario a lo que la gente que tenía temor de que resucitaran esperaba, de que continuaran trayendo juicios, cuando ellos son arrebatados hay un gran terremoto. Y mire qué interesante el hecho de que hasta los muertos que van a ver por este terremoto están ya definidos y limitados por Dios. Sí. Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso es que no debe de extrañarnos. Por ejemplo, recientemente prediqué de las tormentas de la vida, lo que pasó Pablo en el naufragio, y Pablo les dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza va a perecer. Hablar en esos términos porque Dios tiene el poder para tener el control hasta de las cosas más pequeñas. Y aquí se nos habla de que van a morir 7,000 hombres. Y los demás se van a aterrorizar y le van a dar la gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. En la gran tribulación se nos habla de 3 ayes. Se nos habla de como 3 etapas bien marcadas en cuanto a los sufrimientos. Y se nos dice que este es el segundo ay. El segundo ay entonces tiene que ver con lo que los dos testigos han hecho, con lo que los dos testigos han estado realizando en cuanto a juicio. Y el tercer ay es la venida del Señor, porque ahí viene lo máximo, el día de ira, día de venganza. Ahora esto, para los que toman nota, para aquellos que de veras les gusta estudiar la palabra, Apocalipsis 8:13, vi un ángel volar por medio del cielo, en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 3 ayes de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Cuando en Apocalipsis 9:12 se menciona que el primer ay pasó y que todavía hace faltan 2 más, la referencia es a que cuando se abra uno de los sellos, demonios van a salir del pozo del abismo y van a levantarse para atormentar a los seres humanos. Ese es el primer ay. Ahora estamos leyendo el segundo ay pasó, que tiene que ver con el ministerio de los dos testigos trayendo juicios sobre los moradores de la tierra y particularmente bajo el sistema de gobierno de la bestia. Ahora, aquí mismo en el capítulo 11, verso 14, leíamos, el segundo ay pasó. ¿Cuándo pasó? Cuando los testigos mueren. Cuando se termina ya la dispensación de todos los juicios que ellos han efectuado, y esto juntamente con las copas que también se derraman a lo largo de la segunda mitad, se convierten en el segundo ay para los moradores de la tierra. Pero el tercer ay es cuando venga el Señor Jesucristo.
Así que llegamos hasta el verso 15. Y ahí el séptimo ángel toca la trompeta. Hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí hay que detenerse, hermano, porque aquí tenemos el problema de interpretar cronológicamente. Y mucha gente piensa: el séptimo ángel tocó la trompeta en el capítulo 11, y estamos a la mitad de la gran tribulación, y estamos a la mitad del libro. No, la trompeta suena no a la mitad de la gran tribulación, sino que al final del ministerio de los dos testigos. Y si el ministerio de los dos testigos comenzó en la mitad, entonces la séptima trompeta suena al final de la gran año. Ahora, ocupemos una tercera gráfica para poder ejemplificar esto, para poder mostrar esto. Hemos cubierto ya el hecho de que cuando los dos testigos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo va a hacer la guerra contra ellos, los va a vencer y los va a matar. Así que en esta gráfica, entendiendo el final del capítulo 11, sepamos que este es el orden de los eventos relacionados con ellos. El anticristo mata a los dos testigos, ellos resucitan a los 3 días y medio, son arrebatados, hay un gran terremoto y 7,000 muertos, suena la séptima trompeta anunciando la venida de Cristo y anunciando que el reino va a ser establecido. Así que a partir del verso 15, que es donde estábamos, leemos que el séptimo ángel toca la trompeta, hay grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, un punto muy importante de análisis es este. Ayúdeme usted a que lo podamos aclarar. Los reinos del mundo vienen a ser del Señor a la mitad de la gran tribulación. Definitivamente no, porque a la mitad de la gran tribulación el anticristo se proclama Dios y él continúa reinando y estableciendo su reino totalmente sobre toda la humanidad, ejecutando su voluntad, persiguiendo a Israel, causando más mártires porque se les da el poder de vencerlos y de matarlos. Entonces ahí podemos entender que la interpretación correcta es que el capítulo 11 nos da un vislumbre del final de la gran tribulación. Así que a partir de los versos siguientes, lo que encontramos, verso 6, es una serie de eventos que nos ayudan, pero así, de una manera bien clara, a entender que Juan nos está dando elementos que nosotros en nuestro estudio tenemos que sumar posteriormente al capítulo 18, con lo de la caída de Babilonia, 19, con lo de la venida del Señor Jesucristo, 20, donde se habla de la resurrección de los mártires y el inicio del milenio. Hay que ir conectando todos estos pasajes, pero podemos entender lo siguiente. Volvámonos a la Biblia, y en el verso 16 dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. De nuevo, el Señor no ha tomado el poder a la mitad de la gran tribulación, pero aquí estamos hablando del final. Ahí es donde el todo poder, ahí es donde todas las naciones y los reinos del mundo han venido a estar bajo la autoridad del Señor. ¿Pero por qué? Porque según el verso 18, las naciones se airaron, se levantaron en contra de Israel para destruirla, pero la ira de Dios vino. Y entonces se da esto simultáneamente con la proclamación en el cielo de que es el tiempo de juzgar a los muertos, o sea, a los mártires, de que resuciten los mártires. A Daniel se le dijo que los entendidos iban a resplandecer, pero se le habló de que los que enseñaban la justicia a multitudes iban a brillar como estrellas. Se nos habla de diferentes niveles de gloria. Y en Apocalipsis 20 dice que él vio a los decapitados por causa de la palabra, a los que recibieron la facultad de juzgar, que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, este es el punto. Tenemos que ubicar el tribunal de Cristo al final de la gran tribulación y antes del inicio del milenio. Vamos a preparar otros diagramas para poder mostrarlo a nuestros hermanos.
Pero concluyendo casi en esta noche y ocupando el diagrama de entendiendo el final del capítulo 11, tenemos que entender entonces que la segunda venida de Cristo, que está por suceder juntamente con el retorno de la iglesia, es el mismo evento llamado día de ira, día de venganza y día de tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces estos eventos están marcados en este diagrama. Las naciones ya se airaron, se levantaron, se pusieron de acuerdo para destruir a Israel, y entonces Dios ha ejecutado su juicio, su sentencia, y ahora es el tiempo de preparándonos ya para entrar en el milenio. El Señor ha tomado todo el poder, todos los reinos del mundo, y ahora Él se sienta en su trono para juzgar a los muertos y a los vivos y darle el galardón a todos sus siervos. Entonces es lo que tenemos aquí en el cuadro verde: el juicio a los santos, los galardones y los creyentes que han resucitado. Aquí tenemos un error, los arrebatados, aquí tiene que ser resucitados. Van a resucitar los mártires de la gran tribulación. Y entonces en el cuadro amarillo, para ir finalizando, tenemos ahí que el Señor ha tomado su poder, ha tomado su reino. Así que a partir de ahí podemos entender, se da un cierre en el capítulo 11, pero aquí ya es prácticamente el inicio del milenio, es prácticamente ya el inicio del reino milenial de Cristo. Así que con esto, hermano Edwin, yo creo de que podemos aclarar un poco más las ideas. Yo espero que los diagramas puedan ayudar. Las citas bíblicas, hay que ir al libro de Daniel, hay que leer todo el capítulo 7 para que podamos comprender de una mejor manera. Y pues esperamos, porque vamos a ir concluyendo, esperamos que nuestros hermanos puedan hacernos llegar sus inquietudes, porque hemos tratado prácticamente ahora únicamente de cubrir el capítulo 11 y entender el ministerio de los dos testigos desde el principio hasta el fin, y saber que llegamos al final de la gran tribulación, pero en el capítulo 12 se nos vuelve a retomar el camino a partir de la mitad, o sea, exactamente a partir del medio de la gran tribulación. De la gran tribulación. Amén. Amén. Interesante tiempo, interesante estudio, pastor. Continuamos creciendo, continuamos aprendiendo, y lo mejor de todo, para los que de alguna manera estamos tomando notas, continuar estudiando, para no solo para conocer, sino para también compartir esa palabra con otros. Gracias, tenemos pastor. Que estar ubicados. Amén. Tenemos que estar ubicados donde estamos. Y sabe, en este tiempo en que tenemos esta pandemia, y la gente está preocupada por lo que va a venir, la gente está preocupada porque esto no termina, la gente tiene que saber que esto no es nada. Lo que viene es peor. Lo que se llama en la Biblia la gran tribulación es una etapa que no ha habido nunca jamás. Es la corona de los juicios de Dios por tanta maldad, por tanta injusticia, por tanta sangre derramada, por tantos bebés asesinados, por tanta opresión de los ricos sobre la gente pobre. Dios va a traer sus juicios. Entonces la gente tiene que saber esto. La única manera de escaparse es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La única manera de escapar de los juicios es entregándole su vida. Y por eso hay que estar ubicados. Lo que viene es peor. Lo que viene sobre la tierra es tremendo. Pero como iglesia no estamos esperando ser parte de todo esto. No estamos esperando tener parte del sistema gobernado por el diablo a través del anticristo. No, nosotros estamos esperando ser arrebatados para estar con el Señor. Esta oración que se nos muestra en el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Así que, hermano, vamos a ir concluyendo. Bendecimos a nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Nuestro deseo es que de alguna manera podamos cooperar con su crecimiento, con su entendimiento. Y hago énfasis, no queremos estar contendiendo con nadie, sino compartiendo lo que creemos que según la palabra de Dios es parte del rompecabezas bíblico, del rompecabezas escatológico. Y hay que leer mucho sobre los profetas y conectarlo
con el libro de Apocalipsis para poder ir entendiendo dónde estamos, qué es lo que está por venir y de qué manera van a suceder las cosas. Amén, amén. Gracias, pastor, por todo lo que ha compartido este día. Creo que no solo he sido bendecido yo, sino muchos que han estado conectados y los que también lo van a continuar mirando, ya sea en el muro de nuestra iglesia, Centro Cristiano de Fe El Salvador, o en el canal de YouTube. Por favor, comparta el link, comparta la enseñanza, póngala en su muro para que la palabra continúe corriendo. Muchísimas gracias y continuamos. Gracias por su apoyo. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Gloria a Dios.